Y dice, él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos. ¿Vasijas qué? Vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos. Y ellos le traían las vasijas y echaba el aceite, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, traerme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Yo creo que todos en algún momento de nuestra vida en Cristo, hemos escuchado este pasaje. Si alguien no lo ha escuchado, bueno, me da gusto que hoy lo vayas a escuchar. Pero este es un mensaje el cual yo creo que en todas las iglesias se ha dado y se ha hablado sobre el aceite y sobre el milagro, porque esto fue un milagro. Si nosotros vamos desde el versículo 1, vamos ahí a 2 Reyes capítulo 4, 1, vemos que tiene un título. Y ese título dice, el aceite, ¿de quién? De la viuda. El aceite de la viuda. Yo quiero decirles algo, el aceite hace representación al Espíritu Santo. Entonces ponga ahí, escriba, el aceite igual a Espíritu Santo, para que podamos entender un poco más, escudriñar un poquito más la palabra, desmenuzarla, sacar información de lo que Dios tiene preparado para nosotros, amén. El aceite igual a Espíritu Santo. Entonces vemos aquí, dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas, ¿qué hizo? Clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Ahí nos detenemos, vamos a regresarnos allá al 1. Aquí vemos varios puntos. A mí me gusta mucho escudriñar versículo por versículo para entenderle muy bien a todas las palabras claves que hay en la palabra. ¿Sí sabe que hay palabras claves? Y desde que empieza, está hablando que una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó. Aquí vemos que hay una necesidad. ¿Se acuerda que el clamor venía porque tú tenías una necesidad? Y que el milagro también venía por tener una necesidad. Yo tengo una necesidad, necesito un milagro, ¿sí? Yo tengo una necesidad y humanamente, científicamente no hay nada que hacer, pero viene algo extraordinario, el milagro. Tengo una necesidad y viene el milagro, pero también tengo una necesidad y clamo. La palabra clamor, acuérdense que es hablar en voz fuerte, en voz audible, gritar. El ciego Bartimeo, el ciego de nacimiento, ¿se acuerdan? Los leprosos, y muchos clamaban a Jesús, gritaban, Jesús, ¿verdad? Le gritaban, eso es clamar. Entonces, esta mujer vemos que desde ahí hay una necesidad. Desde el versículo 1 vemos una necesidad de esta mujer. Dice que esta mujer clamó diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Entonces aparentemente hay una desgracia desde el primer versículo, y por esa desgracia y por esa necesidad o por esa aflicción viene el clamor de esta mujer. Ya ella se había convertido en viuda. Ahora, la mujer en ese tiempo, cuando era viuda, ¿se acuerdan lo que les hacían a las viudas? Muchas de las mujeres, cuando eran viudas, pues ya no tenían, ahora sí que quien las redimiera o quien viera por ellas, ¿verdad? Y les era muy difícil volver a reiniciar su vida y tener quien pudiera proveerles en su casa. No había varón tal cual, y muchas de las mujeres las empezaban a prostituir porque necesitaban recibir ellas alimento, ¿sí? Porque no había un varón que redimiera, ¿sí? En ese tiempo a la mujer. Entonces era muy difícil para una mujer, y por eso ella clamaba y decía, es que mi marido ha muerto, le decía al profeta, ¿sí? Entonces vemos esto, que la mujer no solamente estaba afligida
¿verdad? Porque había muerto su esposo, sino porque ahora iba a venir algo fuerte. ¿Quién le iba a proveer en su casa? ¿Quién iba a pagar las deudas, las cosas que se tenían que pagar? Porque acuérdense que desde ahí había impuestos, ¿sí o no? Desde ahí ya se cobraban los impuestos. Entonces ella decía, ¿qué voy a hacer? Tenía una necesidad y ella empieza a clamar. Y ahora, ¿quién era Eliseo? Un profeta de Dios. Amén. Vamos ahora hacia el 2. Dice, y tú sabes, le dice al profeta Eliseo, tú sabes que tu siervo, que era siervo del profeta, era que temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor, ¿sí?, para tomarse 2 hijos míos por siervos. Entonces vemos aquí otra cosa. Ese siervo, ese varón que había muerto, era un hombre temeroso de Dios. No era cualquier hombre, era una persona que tenía temor de Dios. Entonces, desde ahí vemos punto bueno para él, ¿verdad? Sabemos que Dios no deja al justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Amén. Entonces Dios de alguna manera se iba a encargar de esa viuda, porque ese hombre era temeroso de Dios. Entonces Dios no iba a dejar desamparada a la familia de ese varón, porque ese hombre tenía temor de Dios y Dios le iba a respaldar a su familia. Qué bonito es esto, ¿verdad? Saber que cuando tú has servido a Dios, cuando tú tienes temor de Dios, cuando tú sabes que si tú sigues al Señor, Él te va a recompensar. Amén. Él no va a dejar a tu descendencia abandonada. Ten paz con eso. Amén. Entonces, ella estaba preocupada porque dice, es que ha venido el acreedor. El acreedor decía, me deben dinero, ahora me voy a cobrar, pero en ese tiempo se tenía mucho la venta de los esclavos. No tienes dinero para pagar, vas a ser mi esclavo. Entonces, dice, es que ha venido el acreedor y quiere llevarse a 2 de mis hijos. Imagínense, para una mamá esto. Ha venido a quererse llevar 2 de mis hijos, o sea, no 1, 2 de mis hijos para que le sirvan a él. Después dice en el 2, perdón. Y Eliseo le dijo, ¿qué haré yo? ¿Sí? ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Vamos a detenernos. Eliseo era un profeta, ¿sí o no? Eliseo recibía revelación de parte de Dios. Era un hombre con unción. Era un hombre que Dios le mostraba las situaciones, le mostraba los problemas y también le mostraba la forma en que él iba a ministrar a alguien, cómo iba a orar o cómo le iba a profetizar sobre algo. Entonces vemos aquí que la pregunta pudiera decir así como que, pues te estoy diciendo, ¿verdad?, que mi marido murió, que se están llevando 2 de mis hijos y tú me preguntas, ¿qué vas a hacer tú? Yo me imagino que ella le decía para que él le hablara conforme a Dios y le dijera, así dice el Señor. Yo me imagino que así ella le clamaba porque estaba desesperada. Pero él le pregunta, y bueno, ¿y qué voy a hacer yo? Sí, entonces yo me imagino a la viuda diciendo, pues tú eres el que me tienes que decir a mí, ¿verdad? ¿Cómo me preguntas si tú eres el profeta? Y él le dice algo, subraya ahí en tu Biblia o en tu cuaderno, le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Sí? Cuando tú y yo confesamos, cuando tú y yo hablamos, aquí se rompen fortalezas. ¿Sí? Tú y yo necesitamos hablar y decir la necesidad que tenemos. Amén. Ayer en la reunión de mujeres, uno de los puntos importantes que yo les decía a las mujeres, que una de las cosas que el diablo estaba haciendo en la mujer era tenerla callada. Y callada en el aspecto de que ya no quería orar. Se sentía desanimada, se sentía triste. Como, ¿para qué sigo orando si nunca va a cambiar? La situación en mi casa sigue igual. No, nunca voy a salir de esto. Y empiezas a declarar cosas que no son, ¿verdad?
Tienes que declarar las cosas que Dios ha dicho que son. Entonces le dice, declárame qué tienes en casa. ¿Y ella qué le dijo? Tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino que una vasija de aceite. O sea, a lo mejor en ese tiempo ellos estaban atravesando una época de vacas flacas. Y usted me va a decir, ¿pero qué no era siervo de Dios? ¿Qué no era un siervo de Dios? ¿Qué no eran ellos temerosos de Dios? ¿Por qué estaban en escasez? Quiero yo preguntarle algo. ¿Cuántos son siervos de Dios aquí? Ok. ¿Cuántos hemos pasado escasez? Ahí está, ¿verdad? Ellos también estaban pasando por una situación así. Estaban viviendo una época de vacas flacas. Había escasez, como en nuestra mesa, como en nuestra casa ha habido escasez. ¿Sí? Pero eso no quiere decir que Dios nos ha abandonado. Amén. Y entonces le dice, le hace ver, el siervo le dice, a ver, declárame algo. ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dice, no, pues no tengo nada. Ah, sí, tengo una vasija. La hace recapacitar. El Espíritu Santo en nosotros, hermanos, siempre nos va a hacer recapacitar. Porque la primera respuesta para nosotros en una situación de escasez es la negatividad. ¿Sí o no? Tú ves el refri vacío y tú puedes tener una latita de elotes ahí adentro y puede haber que así de arroz ahí en la alacena y tú dices, no hay nada. ¿Cómo no? Ahí hay poquito arroz y ahí hay unos elotitos. Un arroz con elote bien sabroso. ¿Alguien dice amén? Entonces, muchas veces la escasez nos hace ver lo malo y abrimos refri y decimos, no hay nada. Y le dice, sí es cierto, ahí hay una vasija. Le dice, una vasija de aceite. Después dice, él le dijo, ve y pide para ti, ¿qué? Vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas que vacías, no pocas. Esto para ella era como, ¿y eso qué tiene que ver? Te estoy diciendo que no tengo comida, te estoy diciendo que no hay nada en mi casa para comer, y tú me estás diciendo que yo vaya con los vecinos y les pida los toppers. Sí, es como, es algo ilógico, ¿verdad? A veces Dios hace cosas que tú y yo no podemos comprender. A veces Dios nos pide cosas que parecieran ilógicas o esto yo no lo entiendo, porque Dios me está pidiendo que yo actúe de esta manera. Si yo lo que le dije, tengo una necesidad, se están llevando a mis hijos, no tengo que comer, mira, solamente tengo un poquito de aceite, ¿verdad? Esa era la desesperación de ella. Y él le dice, no, mira, ve con tus vecinos y pídele unas vasijas. Entonces yo me imagino su cara en ese momento y le dice, no pocas, ¿verdad? Dice, entra luego. ¿Y qué le dice? Enciérrate. Esta es otra palabra clave. Enciérrate. Le dice, entra luego y enciérrate. ¿Quién? Tú y tus hijos. Y echa en todas las vasijas. Y cuando una esté llena, ¿qué dice? Sepárala. No solamente le dio la instrucción a la viuda, le dijo, háblale a tus hijos y que ellos vean y te ayuden por lo que voy a hacer. Cuando le dice enciérrate, a veces Dios nos pide un tiempo de intimidad con Él. Solamente tú y tu familia, tú y los tuyos, tú y los dos que tengas, los tres que tengas. Si hay uno más, nada más, enciérrate y busquen su presencia. El encerrarnos es buscar su presencia. Eso se refiere a enciérrate. Tú ve por los tuyos y enciérrate. No importa lo que esté pasando allá afuera, no importa el diagnóstico, no importa si te están amedrentando, tú enciérrate y busca mi presencia. Amén.
busca mi rostro. Después le dice que cuando una estaba llena, ¿qué iba a hacer? La iba a poner aparte después. Y se fue la mujer, ¿qué dice? Y cerró la puerta encerrándose, o sea que obedeció, ¿verdad que sí? ¿Y qué veíamos ayer? Que la obediencia trae bendición. Dice que fue la mujer y cerró la puerta y encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían ¿qué? Las vasijas que Dios le había dado una instrucción de que fueran y trajeran muchas vasijas. ¿Cómo eran las vasijas en ese tiempo? De barro, ¿verdad? Dice, y le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, o sea, todas las que pidió, ¿sí? Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, porque ya se llenaron estas. Y él le dijo, no hay más. ¿Qué le dijo? No hay más vasijas. Y entonces, ¿qué sucedió, hermanos? Cesó el aceite. Cesó. Se detuvo el aceite. Vamos al siguiente. Vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, y vivir de lo que quede. ¿Se dan cuenta cómo es que por la obediencia de esta mujer vino un milagro? ¿Qué tenían sino más que un botecito con poquito aceite? Y esto era lo único que tenía, ella no tenía más. Tal vez ella no podía cocinar con aceite, pero no había harina, no había nada, no había huevo, no había nada, tortilla, nada que pudieran ellos comer algo más. Lo único que tenía era aceite. Y era una de las cosas que hablábamos ayer, que yo les decía, a veces podemos tener solamente 2 bolillos en casa, 2 bolillos. Y están los bolillos. Y a veces hemos perdido la fe en que decir, enfrente de tu familia, Señor. Y están los 2 bolillos. Y uno dice, no hombre, ¿para qué hago esto? No, qué oso, no va a pasar nada, ¿verdad? Que tú estuvieras enfrente de tu familia y estuvieran los 2 bolillos y tú enfrente de ellos dijeras, Señor, hoy te pido que tú multipliques el pan. Que tú multipliques estos bolillos, porque aquí son 2, pero somos 8 de familia. Y no hay más. Y tu mente y la mía pensarían, no va a suceder. ¿Cuántos pensarían como yo? ¿Sí? O usted dice, no, sí se van a multiplicar. Lo primero humanamente que pensamos enfrente de todos es, no va a pasar. Nuestra mente humana lo dice, no va a pasar. Entonces, nos limitamos a decir esto, pero ¿qué pasa? Posiblemente, hermanos, no va a pasar de esa forma. Pero puede ser que tú oraste por esos 2 bolillos y le dijiste, Señor, multiplícalos porque somos 8, y alguien tocó la puerta y dijo, traemos un pollito Kentucky, ¿verdad? O el church, o del otro, ¿verdad? Un pollito feliz, con quesadillas, ¿sí? No, hombre. Y es más, son 2 pollos, con 4 quesadillas. O sea, así puede ser Dios. No se multiplicaron ahí frente a tu familia esos 2 panes, ¿me explico? Porque Dios hace cosas que no nos podemos imaginar. Le pidió que trajeran vasijas y él le decía, o sea, no tenemos para pagar. Y yo me imagino a la mujer diciendo, ¿qué le pasa a este? Me está pidiendo que vaya por vasijas y le estoy diciendo que no tengo nada más que poquito aceite. Y Dios hace cosas sobrenaturales. No es la forma, a lo mejor no es tal cual como los 5 panes y los 2 peces, que se multiplicó para más de 5,000 personas, porque dice que solamente varones 5,000, pero faltaban las mujeres y los niños, ¿verdad? A lo mejor no va a ser así tal cual bíblicamente, y no va a multiplicar ahí tus 2 bolillos y va a ser 8, sino que alguien te va a decir, oye,
fíjate que me acordé que no te había pagado y te deposité, vámonos familia, ya vamos a ir a comer, ¿sí? O sea, puede ser de muchas formas, hermanos. Pero no queremos creerle a Dios por un milagro porque creemos que no se van a multiplicar ahí los bolillos, ¿me explico? Y Dios nos anima a creerle, a que tú ores enfrente de tu familia y decir, Señor, no sé cómo lo harás, pero tú vas a multiplicar hoy estos 2 bolillos. Y no es que los va a multiplicar en 8, en 10, en 12, sino que va a ser algo de repente y te van a hablar alguien, te va a hablar una familia y te van a decir, oigan, ¿no quieren comer? Y ya te fuiste a comer. ¿Me explico? O sea, el milagro no es como tú lo estabas pensando en tu cabeza, es como Dios quiere sorprenderte a ti. Pero necesitamos atrevernos. Pero si imagínate que nosotros estemos ahorita diciendo, ay, no, que si voy y oro y no pasa nada, pues entonces estás creyendo que tú eres el que hace milagros y no Dios. ¿Quién es el que hace los milagros? Dios. ¿Cómo? A su forma. ¿Cómo? En su tiempo. Ayer le decía a las mujeres, yo recibí una instrucción, que vinieran, que no estuviéramos aquí tristes, que estuviéramos danzando, aplaudiendo, gritando, dando gracias, porque el milagro ya está hecho. No hay duda. Todavía en la mañana, todavía ahorita estaba, Señor, tú dijiste, yo quiero ya ver los testimonios, quiero escuchar testimonios, tú dijiste que ya estaba hecho. Hecho está. Ellas solamente pasaron a dar gracias porque hecho está. ¿Alguien dice amén? Porque no pasamos llorando de tristeza a ver si va a pasar. Ya pasó. Ya está hecho. Solamente estamos esperando el tiempo para que Dios diga, ya ven por él, está listo. ¿Sí? Que te hablen por teléfono, ya está tu trabajo. Amén. Que te hablen por teléfono, ya están tus papeles liberados. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Pero hecho está. Hecho está. Entonces, esa es la fe. Entonces le dice, ve y vende el aceite. O sea, ella no se imaginaba, ella creía que le iba a poner unas lentejas ahí en las vasijas, de haber dicho, no, pero que para, vamos a tener bastante sopa. ¿Sí? Vamos a tener bastante molito. Con arrocito, ¿verdad? Ella se imaginaba así, no hombre, bastantes vasijas, nos va a poner bastante de comer. No, iba a poner aceite. ¿Para qué ese aceite que era de lo más costoso en ese tiempo? ¿Sí? El aceite era una de las cosas más costosas en ese tiempo. Por eso la estaba haciendo millonaria, hermanos. Ella no sabía, pero la estaba haciendo millonaria. ¿Alguien dice amén? Que estaba llenando vasija tras vasija y los hijos viendo. Por eso le dice, ven y traigan tus hijos para que vean el milagro de lo que yo voy a hacer contigo. Amén. Y estaban, yo me imagino así que le vaciaban y dicen, oye, ¿a qué hora se acaba esto? ¿Qué trae? ¿Por qué sigue llenando y llenando y llenando? Y seguían llenando las vasijas. Ve y vende el aceite y págale a tus acreedores, y tú y tus hijos vivir de lo que quede. Dios nunca nos dejará desamparados. Dios siempre tiene una estrategia perfecta. Dios siempre tiene un plan divino que no es como el que tú y yo imaginábamos. Yo me imagino que la mujer esperaba que le dijera el Señor, a ver, ven, ten, ¿cuánto es? ¿Verdad? Que le dijera el profeta, a ver, dime cuánto es, ten. O que le dijera, a ver, ¿dónde está tu refri? Bueno, no había refri en ese tiempo. ¿Dónde está tu cántaro donde metes ahí en sal las cosas para que se conserven? ¿Verdad? Porque en ese tiempo le hacían así. ¿Dónde está eso para ponerte aquí pedazos de carne y esto y lo otro? Y ella me imagino que esperaba eso para un día, o para ver de qué manera iban a comer ese día, porque cuántas veces hemos dicho, Señor, es que no tengo para comer hoy, Señor, no tengo este mes. A lo mejor, ¿verdad? Para que te supla lo del mes. ¿Alguien dice amén? Y entonces
le dice, ve y paga. Ahora, importantísimo, no le dijo, quédate con todo y si te sobra le pagas a tus acreedores. ¿Verdad que no? ¿Verdad que no? Le dijo, toma chocolate y paga lo que debes. ¿Sí? Es importantísimo, importantísimo. Ella tomó chocolate y pagó lo que debía, ¿verdad? Porque era importante que pagara a quien le debía. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? Porque ese es uno de los puntos claves para que tus finanzas puedan prosperar. Entonces, después de eso, lo que le quedó, que yo creo que ha de haber sido muchísimo, porque el aceite es muy caro, lo vuelvo a decir. Ella, no solamente ella, también sus hijos vivieron de lo que quedó. Amén. Vamos a Deuteronomio 30, del 9 al 10. Deuteronomio 30. Una de las cosas que le dijo a la viuda es, tú y tus hijos vayan con los vecinos y pidan vasijas. ¿Verdad que sí? Vayan y pidan. Le dijo, no pocas. Fue una instrucción que les dio. Vayan, pidan vasijas, no pocas. ¿Por qué le decía no pocas? Porque el Señor quería hacer una multiplicación grande. El Señor quería bendecir en gran manera. O sea, no nada más lo que necesitaban para ese día ni para el mes. El Señor quería suplir todas aquellas deudas que tenía aquella viuda. Amén. Por eso le dio la instrucción, no pocas. Pero eran poquitas las vasijas que había. Y por eso dice que cuando iban llenando y cuando ya no había más vasijas, ¿qué sucedió con el aceite? Ahí que se acabó, cesó. En Deuteronomio 30:9 dice, y te hará Jehová tu Dios. Yo quiero que tomen esa palabra hoy, todos los que están aquí. Dice, y te hará Jehová tu Dios abundar, ¿qué dice? En toda obra de tus manos. ¿Alguien recibe esta palabra? Dice, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y en el fruto de tu tierra, para bien. Vamos al 10. Porque Jehová, ¿qué? Volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, ¿para qué? Para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley. ¿Qué es lo que quiere para ti? Que abundes en todo. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros, hermanos? Abundancia, multiplicación. Y una de las palabras que el Señor nos daba, que yo sé que ya todos saben el versículo del año de memoria. ¿Sí se acuerdan de ese versículo? ¿Qué dice Hechos 3:19? Tiempos ¿de qué? De refrigerio. Y nos había dado 3 palabras al inicio del año. Nos dijo arrepentimiento, fue la primera palabra para ese año. Que tenía que haber arrepentimiento de lo que estábamos haciendo. Después del arrepentimiento, en automático viene la gracia, ¿sí? Y cuando tú y yo vivimos bajo la gracia, viene bendición. ¿Alguien dice amén? Y viviendo bajo la gracia, tú observas una multiplicación. Era la tercera palabra, la multiplicación. Los tiempos de refrigerio. Los tiempos de refrigerio. Yo quiero preguntarle algo a alguien. ¿Cuántos de aquí tuvieron muchos gastos este año? Muchísimos gastos. Ahora, quiero preguntarte algo. ¿Te ha faltado algo? Nada, ¿verdad? Nada. Dios ha suplido y suplirá todo. Todo. Porque Dios es un Dios fiel. Él cumple sus promesas. Estábamos hablando el pastor y yo y decíamos, oye, ¿verdad que Dios nos dijo que iba a haber una multiplicación este año? Y nosotros a lo mejor esperábamos así mucho, pero no, era porque venían muchos gastos.
Venían muchos gastos, hermanos, este año. Y dijo, pero nada va a faltar. Proveeré todo. ¿Sí? A veces creemos que la multiplicación es tener mucho, la multiplicación es tener lo necesario, hermanos. Que nada te falte. Porque el Señor va viendo tus necesidades. El Señor conoce tus necesidades. Y así como a la viuda, sabía el Señor qué necesidad tenía ella y sus hijos. Y todo proveyó. Absolutamente todo proveyó. Y lo seguirá haciendo el Señor. El año no ha acabado. Y usted va a seguir viendo la provisión y la multiplicación de Dios. Amén. Dice ahí en Deuteronomio 28:8, dice, Jehová te enviará, ¿qué? Su bendición. Sobre tus, ¿qué? Sobre tus graneros y sobre todo aquello en que pusieres tu mano. ¿Y qué? Y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Alguien dice amén? ¿Usted cree que esta palabra es real? Claro que es real. Y Dios nos la está dando. Dios está diciendo, yo te voy a bendecir. El Señor nos bendice con toda bendición celestial. Pero nosotros a veces estamos viendo nada más lo malo. Ay, es que no tengo nada. ¿Cómo no? De verdad que yo creo que todos hemos tenido algo en la alacena. No es completamente vacía, pero tienes una lata de garbanzos, una sola lata de atún, media cebollita, así de mayonesa, y puedes hacer una ensalada riquísima con eso. ¿Sí sabes? ¿Un falafel? Tantas cosas que se pueden hacer. Pero a veces, hermanos, no vemos la bendición que está ahí, solamente vemos lo que no hay. ¿Sí? Y así nos ha pasado que muchas veces ahí está la bendición frente a nuestros ojos y no la estamos viendo. ¿Por qué? Porque nuestros ojos tenían otro concepto de bendición, ¿sabe? En nuestra mirada, en nuestra mente, nuestro concepto de bendición era otra cosa y Dios te bendice de alguna manera. Amén. A lo mejor no como tú querías o tú decías, pero de que te bendice, te bendice. Tercera de Juan 1:2 dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y ¿qué más? Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esa es la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Alguien recibe esa bendición? Yo la recibo. Dios nos dice, amados, fíjense qué bonito nos habla. Amados, yo deseo que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud. O sea, qué padre. No solamente nos da esa prosperidad, sino nos da salud. Pero quiere que prospere nuestra alma, ¿sí o no? Dice, así como prospera tu alma. Amén. Pero vemos esto y vemos estos versículos y vemos cómo es que Dios sí quiere que seamos prósperos. Amén. Dios sí quiere que tú tengas para poder pagar tus deudas. Dios sí quiere que tú tengas bendición aún para repartir. ¿Alguien dice amén? O sea, Dios sí quiere. Solamente nos está pidiendo que no nos apartemos de sus mandamientos, de sus preceptos, de sus estatutos, de su camino, de su palabra. Tú y yo, dice la escritura ahí en Génesis 2:7, que fuimos formados. Dice, bueno, cuando hizo Adán, ¿de qué lo formó? De la tierra, del barro, ¿verdad que sí? Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios
formó al hombre del polvo de la tierra y sopló, dice, en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. ¿Lo formó del qué? Del barro. Después dice, acompáñenme ahí en Isaías 64. Isaías 64, 8. Y dice, ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre. ¿Y nosotros qué? Barro. ¿Nosotros qué, hermanos? Barro. Nosotros barro y tú el que nos formaste. Lo vimos en Génesis 2:7, ¿verdad? Así que obra de tus manos somos todos nosotros. Fuimos formados del barro. Dios hizo a Adán, agarró barro, agarró tierra, lo formó, y ya que estaba formado, sopló el aliento de vida, el hálito de vida, le dio espíritu de vida. Amén. Y de su costilla salimos la mujer. Pero dice que formó al hombre de barro, somos barro. Después dice en Romanos 9, desde el 20. Mas antes, oh hombre, ¿sí? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre quién? Sobre el barro, para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra. Vemos cómo es que Dios nos hizo vasos, nos hizo vasijas de barro, y Él es el alfarero. ¿A cuántos de aquí Dios nos ha quebrado? ¿Y ha sido bueno eso? Sí, nos ha quebrado bien, Padre, porque no le gustó la forma en que estábamos nosotros ya agarrando. Dijo, no, vamos a volverlo a formar. ¿Cómo podemos nosotros reclamarle al alfarero, no me gusta cómo me estás haciendo? ¿O nos atreveríamos nosotros a decirle al alfarero, no me gustó? ¿Nos atreveríamos, hermanos? O bueno, se lo hemos dicho en algún momento. ¿Por qué? ¿Por qué así? Sí lo hemos dicho. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué ese vaso ya está bien hecho y yo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Sí? Entonces sí nos hemos quejado. Pero ¿cómo hemos de nosotros permanecer quejándonos si Él es el alfarero? Por eso está ese canto que escribieron, ¿verdad? Dice que Él te iba a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, dice. En un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso, ¿qué dice? Te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Gloria a Dios. ¿Cuántos se gozan de que tienes que ser pasado por el fuego? Tenemos que ser pasados por fuego, hermanos. ¿Sí han visto el proceso del barro? ¿Alguien ha visto cómo se hace algo en barro? ¿Aquí? ¿Sí? ¿Cómo llevan el proceso? Hacen el vaso, hacen la masa primero, ¿verdad? Luego está aquel, no sé cómo se llama, lo que va dando vueltas. No, la rueda donde ponen la masa y luego empiezan a darle la forma, agarran agua y le están haciendo la forma y va saliendo el jarrito o el florero, la taza, y le van dando la rueda, ¿sí? Le van dando así y ahí le están dando forma. Ya una vez que está, lo sacan, lo ponen y lo tienen que llevar a un horno,
¿sí? Lo llevan a un horno. Antes pues le pintan, le hacen cositas, adornitos, ¿verdad? Pero lo tienen que llevar al horno. Y cuando lo meten al horno, si sale cuarteado, ¿qué pasa con eso? ¡Pum! Lo rompen, no sirve. ¿Sí? No sirve. Entonces, eso hace Dios con nosotros. Nos está moldeando, ¿sí? Nos está preparando y dice, pues lo voy a meter al fuego un ratito. ¿A cuánto nos ha metido al horno el Señor? ¿Sí? Y ahí estamos un buen rato, ¿verdad? En el fuego. Hemos estado un buen rato en el fuego porque nos está cociendo el Señor, nos está formando. Pero de repente salimos medio agrietados. Dijo, no. Sí, y órale, otra vez, a empezar de cero. Pero gloria a Dios por eso. Porque Él nos hace perfectos. Él nos hace perfectos, no nosotros. Amén. Yo le decía al Señor, todavía en la mañana, le decía, ay, cómo me hubiera gustado que en la predicación yo tuviera bastantes cantaritos, muchos cantaritos, así de barro, chiquitos, grandes. Porque comúnmente en estas predicaciones, en esta predicación precisamente de la viuda, el aceite de la viuda, siempre en todas las predicaciones, o en las que yo he visto al menos, siempre hacen la alegoría o la representación de todas las vasijas de barro, ¿sí? Y yo estaba así pensando, dije, ¿cómo no tengo? Y si las pido ahorita, ya estaba pensando yo a las 3 de la mañana. Y si les escribo, y no, ya duérmete. Dije, ¿cómo nos va a molestar ahorita a las 3? Dije, no, mejor me aguanto ya. Y me dice el Señor, ¿y para qué quieres vasijas? Si las vasijas son ellos. Y dije, oh, es correcto. Es correcto. Y sabes que cuando yo estaba leyendo, ve por las vasijas, no pocas. Cuando estaba viendo las sillas vacías, me entró muchas ganas de llorar. Porque el Señor quiere llenar las vasijas, no pocas. No pocas. ¿Sabes? El Señor quiere llenar a toda su iglesia, no pocos. Pero no tienen tiempo para ser llenados. No hay disposición. Tal vez no hay necesidad. ¿Quién sabe hasta cuándo venga la necesidad de ser llenados? Porque de que va a haber necesidad un día de ser llenados. Y es triste. Entonces, cuando yo estaba volviendo a leer, ve y dile a tus hijos que vayan y pidan vasijas. Traigan vasijas, no pocas. Era porque el Señor es vasto. Y en su mente siempre ha pensado en sobreabundar a su iglesia, en tenerla vasta, sobreabundante, nunca en escasez, porque Dios nunca ha querido ver a sus hijos en escasez, ¿sabe? Cuando el hombre formó a Adán y de su costilla a Eva, los puso en el huerto del Edén, un huerto que estaba próspero, un huerto donde no hacía falta nada. ¿Sí saben? Ni siquiera la ropa, porque ellos andaban desnudos y no tenían malos deseos, ni se veían mal. Por eso en ese tiempo no había necesidad de calzado ni de ropa, hasta en el desierto, después de la expulsión del Edén. Pero ¿sabe algo? Jamás en la mente de Dios, nunca jamás en la mente de Dios ha estado que el hombre viva en escasez. Pero la desobediencia, como dice Deuteronomio 28, nos arrastra. El que el hombre, el ser humano, no quiera nada con Dios. Por eso tantos países en pobreza, ¿sí o no? Y esto no es culpa de Dios.
Yo siempre les cuento que cuando fui atea, yo me ponía a pelearme con Dios y decía, a ver, ¿por qué no le das a los niños pobres del África? ¿Por qué allá mueren de hambre? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo? Porque el hombre no quiere a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que ¿qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces los países nunca han sido pobres, déjeme decirle algo. Porque aunque India es uno de los países que se dice que es pobre, es rico en muchísimas cosas. Pero la idolatría hace que toda la comida que tienen se la den a dioses de barro, de bronce, de madera, de oro. Y la gente muriéndose de hambre. ¿Usted cree que eso le gustaría a Dios? ¿Usted cree que no le duele a Dios ver a la gente sufrir, padeciendo, cuando nunca fue plan de Dios? Cuando el plan de Dios fue poner a Adán y a Eva, y de ahí iba a venir la descendencia, y todos iban a ser prósperos. Esa era la voluntad de Dios desde un principio. Dios nunca creó el infierno para castigar al hombre, eso también se lo tengo que decir. El infierno vino a causa de la rebelión de Satanás, uno que fue ángel. Porque Satanás fue ángel, fue Luzbel, antes de ser Satanás. Y estuvo en el cielo junto con todos los ángeles, y era parte del séquito de ángeles que adoraban a Dios. Pero tuvo rebelión, se rebeló contra Dios y se llevó una tercera parte de los ángeles. Y a esos son los ángeles caídos, que hoy están en el infierno, porque el infierno nunca fue creado para el hombre. Dios no es un Dios malo. ¿Alguien dice amén? Amén. O sea, en el corazón y en la mente de Dios jamás ha estado que el hombre padezca, ni sufra, ni esté en hambrunas, ni esté sufriendo. Nunca ha sido eso en el corazón de papá. Pero el ser humano no quiere a papá, no quiere a Dios, no quiere nada con Dios. Es como que Dios es algo de lo que hablan, que dicen que ahí está y al que le podemos pedir, y que si contesta no está bien, pero yo sigo mi vida. No, Dios es Dios, el Dios soberano, el que hizo los cielos y la tierra, y que nos hizo a usted y a mí, y que sin Él nada de esto existiera. A Él nos debemos, a ese Dios soberano. Por eso nunca, cuando yo veo un país en pobreza, hoy digo, nunca fue la voluntad de Dios que ese país estuviera así. Ha sido la idolatría de ese pueblo, que desgraciadamente hoy en día México está siendo entregado a los Baales. Porque el único Dios vivo es nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, ese es su nombre. Pero usted dice, enciérrese en su casa con los suyos y busque la presencia de Dios. Amén. ¿Cuántas vasijas hay aquí? ¿Cuántas vasijas somos aquí? Ya ahorita ya hay más. Ahorita sí éramos muy pocas. El Señor dijo, quiero llenar la iglesia. Trae vasijas, no pocas. Porque el Señor va a llenar a las vasijas. ¿Sí lo cree? Amén. ¿Sabe que nos tiene que llenar? Porque todavía faltan estos meses que desgraciadamente pues sí hay muchos gastos. Y el Señor no quiere que padezcas por nada. ¿Sí sabes eso? Al Señor no le gusta verte padecer, y el Señor le suplirá. Eso que está necesitando para su casa, el Señor lo suplirá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para el problema legal también, Dios lo resolverá. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Para los diagnósticos, Dios ya sanó. Amén. En el nombre de Jesús. Tenemos un Dios
que dentro de su corazón está el que tú y yo no estemos ahorita sufriendo, ni preocupando, ni mordiéndonos las uñas. ¿Qué vamos a comer saliendo de la iglesia? ¿Qué vamos a hacer en toda la semana? ¿Cómo vamos a pagar? Pero ¿sabe algo? Manténgase firme en el Señor. Si usted no se mantiene firme, ¿cómo quiere ver milagros? ¿Cómo queremos ver milagros? ¿Verdad? Dice la palabra en 2 Corintios 4:7, ya voy a terminar. Y sí, es verdad. 2 Corintios 4:7. Dice, pero tenemos este tesoro, ¿qué? En vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no, porque nosotros simplemente somos barro. Él es el Dios vivo. Lo que llena al barro, a las vasijas, es el poder del Espíritu Santo. ¿Alguien dice amén? O sea, no es poder de nosotros, es don de Dios. Es poder de Dios. Lo que hace poderoso ese vaso es que lo llenó el aceite. La vasija es de barro. Nos quebramos en cualquier momento, pero lo que llena la vasija es el aceite, es la unción del Maestro. Amén. Es la unción de Cristo lo que te hace un vaso de honra. Amén. Porque ¿cuántas vasijas aquí hay ungidas? ¿Sí? ¿O cuántos queremos ser más ungidos todavía? Más unción. ¿Sí? Oh, gloria a Dios. Jeremías 18:6 dice: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová? He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. ¿Cuántos están dispuestos a seguir siendo moldeados por el alfarero? ¿Sí estamos dispuestos o no? ¿Se acuerda que yo le dije el otro domingo que tenía que traer a alguien? ¿Lo invitó? ¿Los demás les hablaron? Sí. ¿Y si vinieron o no? No. Pues de perdido sí vino usted. Amén. De perdido sí vino usted. Es lo importante. Esta semana vamos a insistir más. Amén. ¿Verdad que sí? Porque sabe algo, cuando el Señor le dijo a esa viuda y a sus hijos que fueran por vasijas, vuelvo a decirlo, a mí me impacta mucho la palabra no pocas. Le hubiera dicho nada más, tráiganme vasijas y punto. ¿Sí o no? Vayan, busquen vasijas a ver cuántas les prestan. Eso hubiera sido su exclamación de Dios o su petición. Pero termina diciendo, no pocas. Porque en la mente de Dios no está la escasez, te lo vuelvo a decir. En la mente de Dios no está el que tú sigas batallando ni yo. Dios quiere bendecirte. Dios quiere hacer un milagro contigo. Pero no podemos nosotros estar apartados. Yo decía, qué lástima por los que no están. Porque el Señor va a llenar las vasijas. Qué lástima porque tendría que estar la iglesia a reventar. ¿Sí? Pero no están. Entonces, póngase de pie. ¿Nos quedó claro, hermanos, quiénes son las vasijas? Yo decía, Señor, no tengo vasijas de barro. Me dijo, pues ellos son. Ellos son las vasijas y a ellos los voy a llenar.
te va a bendecir altísimo a tus hijos. Dile, Señor, gracias por esos trabajos de mis hijos. Gracias, Señor, porque sé que los tienes prósperos también. Que no hay descendencia desamparada en ti, Señor. Que aún mis nietos, Señor, son bendecidos y prosperados, Señor. Y que reciban también sanidad. Porque tu palabra lo dice, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Por eso creemos, Señor, que no solamente nosotros somos bendecidos, también nuestros hijos, nuestros nietos, bisnietos y hasta 1000 generaciones. Así lo dice tu bendita palabra. Creemos por fe de que, Señor, yo ya tengo los papeles de mi casa, en el nombre de Jesús. Yo ya tengo los papeles de ese terreno. Yo ya tengo, Señor, los papeles de ese coche. En el nombre del Señor Jesucristo, mi problema legal ya está resuelto, dígaselo. Mi problema legal ya está resuelto. Hoy se abren las ventanas de los cielos y se liberan esas finanzas, dile. Se liberan esas finanzas en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres el que pelea por mí. Y tú has dicho que tú eres el dueño del oro y la plata. Y tú estás llenando esta vasija. Yo soy tu vasija, Señor. Me estás llenando hoy, Señor. Me estás llenando hoy de tu unción, Señor. Yo recibo unción. Recibo tu aceite fresco. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Goces en la presencia del Señor. Dígale con aceite. Con aceite mi lámpara, Señor. Aleluya. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Llénanos, Señor, Con aceite mi lámpara. Vamos, iglesia, declárelo con fe. Con aceite mi lámpara, Señor. que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Amén. Aceite, Con aceite mi lámpara, Señor. Aleluya. Con aceite mi lámpara, Señor. que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Con aceite mi lámpara, Señor. Señor Jesús. Voy a pasar con cada representante de familia y voy a entregar. Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón y pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero